Cooperativa en las redes. Instagram, Cooperativa 770. Twitter, @R_Cooperativa. Facebook, cooperativa.radio. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz. Si entendemos que la solidaridad y la patria grande es una realidad, y estamos definitivamente a tener identidad como corresponde, y estamos dispuestos a decir que no a los que tengamos que decirle que no, el sol va a salir para esta región. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Señores, que el 24 de marzo se convierta en la conciencia viva de lo que nunca más se debe hacer en la patria. Y que ese 24 de marzo definitivamente deje en ustedes, que son el brazo armado de la patria, la conciencia que esas armas que orgullosamente portan nunca más pueden ser direccionadas hacia el pueblo argentino. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción. Lo importante es tener convicciones y principios. Yo tengo las mismas convicciones y los mismos principios que ayer. Es necesario cantar de nuevo una vez más. Especial Néstor Kirchner. Por Cooperativa, la 770. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Este es un programa distinto, diferente, porque tenemos la posibilidad de, a 10 años de un momento bisagra en la historia argentina, hacer un alto en lo cotidiano y ponernos a mirar el futuro desde otro lugar, yendo al pasado. Y en ese juego de los tiempos, en ese juego que a veces tenemos la posibilidad de establecer con nuestras propias vidas, con las vidas de los demás y con todas las vidas juntas, que son las vidas colectivas, que son las historias de los pueblos, en ese momento preciso nos encontramos. Y hay que pensar la Argentina de los próximos años con la posibilidad que nos da haber transitado esta década sin Néstor Kirchner físicamente. Un presidente impensado porque un año antes en la Argentina había un estallido que no terminaba de apagarse, porque durante todo ese 2002 había 4, 5, 6 candidatos presidenciales y Néstor Kirchner era la opción 5 o 6 de los 5 o 6 que había. Si de la Sota no movía el amperímetro y Reutemann vio algo que no le gustó, si lo de Rodríguez A nunca terminó de quedar claro tras su semana en la presidencia, si lo de Carlos Menem y su intento reeleccionista y la vuelta a lo que creíamos dejado atrás tampoco terminaba de cuajar, lo de Néstor Kirchner era una incógnita. Porque venía de una provincia chica, porque prácticamente no sabíamos ni cómo se escribía el apellido, y porque los argentinos y argentinas estábamos más preocupados en poder parar la olla en ese 2002 que en pensar quién iba a estar al frente de la Casa Rosada en los próximos 4 años, en unas elecciones que no se sabía cuándo iban a tener lugar. Hasta que, coletazo de la crisis mediante, hasta que esa inercia de la historia, porque la década del 90 no termina cuando se va Carlos Menem, la década del 90 y el ciclo neoliberal continúa con Fernando de la Rúa, continúa con esa transición, los famosos 5 presidentes en una semana, y tiene todavía algunos estertores, podemos decir, algunas esquirlas que saltan por los aires de la memoria cuando nos detenemos en el 26 de junio de 2002, en la estación de Avellaneda, el puente Pueyrredón,
y la masacre de Avellaneda con las muertes de Darío Costecchi y Maximiliano Santillán. Ahí, en ese momento exacto, es cuando Eduardo Duhalde dice que va a adelantar las elecciones, que le pone fecha a las elecciones y comienza el proceso que desembocaría en el 27 de abril del año siguiente, con la primera vuelta en donde hubo 3 candidatos con prácticamente 4 puntos de diferencia. Carlos Menem, que sacó 24 puntos, Néstor Kirchner, que sacó 22, y Ricardo López Murphy, que sacó 18 puntos. Después vino atrás, pegaditos, que hacen un empate, Rodríguez Sá y Elisa Carrió con 14 puntos. Frente a ese escenario, el 14 de mayo, mira lo que son las coincidencias del destino, ¿no? El 14 de mayo era el día que había sido electo Menem en el 89, el día que había sido reelecto en 1995, y el 14 de mayo de 2003, Carlos Menem renuncia a la posibilidad de competir en el balotaje y automáticamente Néstor Kirchner se convierte en presidente electo y asumiría el 25 de mayo. Hay 2 notas periodísticas de esos días, en realidad una de un año antes. Bien la citaba Ricardo Forster, que esta mañana charló con Luisa Balmagia aquí en Abrir el Juego, por Cooperativa, y es la nota de Nicolás Casullo de mayo de 2002, cuando todo esto que estamos contando era un proceso en construcción y faltaba un año para que Néstor Kirchner fuera presidente, y algo se advertía allí en esa figura, insisto, desconocida, de la cual los argentinos prácticamente no sabíamos ni cómo se escribía el apellido. La otra nota es de el día exacto, al día siguiente, en verdad, de la renuncia de Carlos Menem al balotaje. José Claudio Escribano firma una nota en el diario La Nación y pronostica que en esas 36 horas que habían pasado de ese carnaval decadente con la renuncia de Menem y con la elección ya, de hecho, de Néstor Kirchner como presidente, se venía un periodo que inauguraba un gobierno que él le pronosticaba no más de un año de duración. Y al estilo de los grandes analistas políticos, José Claudio Escribano le dio en la tecla porque Néstor Kirchner no solo no estuvo un año, sino que inauguró un proceso que aún se sigue escribiendo en la historia argentina. En ese momento y en esa nota uno puede advertir lo que se venía en el país, porque a veces para entender los procesos históricos mientras se están viviendo hay que leer descarnadamente a los que tienen menos prurito en hablar en nombre de los intereses concretos, y para decirlo en nombre de la vieja dicotomía inaugurada con la Revolución Francesa, para decirlo en nombres de izquierdas y derechas, para entender la historia a veces hay que leer a la derecha. Y José Claudio Escribano y el diario La Nación eran claramente y son claramente la expresión de lo que los sectores concentrados, las oligarquías, los dueños del poder real en la Argentina todavía de algún modo siguen representando. Y ese poder real al que Néstor Kirchner no solo no le firmó previamente a su llegada al gobierno ningún cheque en blanco y lo dijo y lo llevó a la práctica, sino que a la que combatió concretamente con las acciones y no solo con las palabras. En esa nota de José Claudio Escribano, que, insisto, auguraba un periodo de no más de un año el gobierno que se venía, se puede advertir el pliego de condiciones, por ende la hoja de ruta que iba a seguir Néstor Kirchner, en contrario a ese pliego de condiciones que le exigían en el comienzo de su mandato. Y si vamos a recordar las palabras de Néstor Kirchner hoy, y si vamos a hacer un recorrido por su acción, por su obra, por su paso por el gobierno, por su construcción política, muchas de esas palabras que él dijo ese 25 de mayo, vamos a ver que se fueron ratificando en el tiempo y que siguen siendo una especie de guía de acción para entender la historia y la política en la Argentina. Hace 10 años se iba Néstor Kirchner, sorpresivamente o no tanto, y ahí hay un manto de duda en términos de si ese corazón castigado, ese hilo cardíaco que lo sostenía tras su operación en el verano, tras su operación de la carótida, había sido operado en septiembre de ese año, un mes y pico antes de su muerte. Hay que ver si ese corazón iba a aguantar mucho tiempo más. Lo que es seguro que aguantó 10 años después es un latido que no se ha detenido ni en los tiempos de Mauricio Macri, es un latido que no se ha detenido ni siquiera con los intentos
que son parte del pliego de condiciones permanentes, ya no el de José Claudio Escribano, que es un personaje en todo caso transitorio de la historia argentina como el Diario de la Nación, sino del pliego de condiciones permanentes que las derechas y los sectores concentrados del poder nacional e internacional le han puesto a estos 17 años de historia en la Argentina. El post-2001 en la Argentina alumbró varias cosas. La década del 90 no podía quedar sin una respuesta, porque no hay momento de la historia que quede en blanco. No hay momento de la historia, como mal dijo Francis Fukuyama en los 90, que termine. No hay fin de la historia, nunca se termina. Y si en los 90 parecían la eternidad del mal, la eternidad de la derrota, el estallido 2001 dejó, entre otras consecuencias, un ciclo político que está más vigente que nunca y que con sus contradicciones permite avanzar en la discusión democrática. Lo que inaugura Néstor Kirchner en la Argentina es el proceso de las contradicciones. Y ahí es donde tenemos que cabalgar. Vamos a hablar de acuerdos, vamos a recordar además emotivamente lo que ha significado ese día tan trascendente de los últimos años en la Argentina. Pero si hay que elegir una palabra, y casi que me animo a pensar en voz alta que Néstor Kirchner estaría de acuerdo con esta, que signa el comienzo de Néstor Kirchner en la política grande en la Argentina, que duraría apenas 7 años, si uno saca la etapa de Santa Cruz, como intendente de Río Gallegos primero, o como gobernador después. Si uno elige quedarse con una palabra, sería bueno elegir la palabra contradicción. Sería bueno elegir la palabra que marcó lo que es en definitiva la historia, y es avanzar sobre la duda, avanzar sobre el conflicto, avanzar sobre la construcción dificultosa, sobre la enorme tarea que hay en la idea de transformar un país. Vamos a repasar lo que dijo Alberto esta mañana, vamos a escuchar voces de la historia, vamos a escuchar mucho la voz de Néstor Kirchner, que hoy, 10 años después de su partida física, sigue estando presente en la política argentina. Esto es puro contenido y es un programa especial de Radio Cooperativa a 10 años de la muerte de Néstor Kirchner. El futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Les puedo asegurar de corazón que no viene a dejar mis convicciones de la puerta de la Casa Rosada. La intuición y el corazón que resisten a la mentira. Clarín, habla con la verdad, decide la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? Ella que nos guía, un surco se abrió del continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Sueño loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. 4:15 en la tarde de este martes 27 de octubre y hasta las 6 estamos en el 1150020770, 1150020770, el WhatsApp de Radio Cooperativa, y el contestador de la radio, ahí está para los mensajes, 5275-0770, 5275-0770. Ahí vamos a ir repasando en estas 2 horas de programa especial, casi que nos quedan hasta las 6 de la tarde, cantidad de cuestiones, cantidad de voces del momento en donde Néstor Kirchner nos dejaba, de quienes
acompañaron al expresidente en su camino político y también a ver en el presente que nos ha dejado toda esa historia. Insisto, programa especial hoy de puro contenido hasta las 6 de la tarde aquí en Radio Cooperativa. Hoy habló el presidente Alberto Fernández, vamos a escuchar fragmentos de lo que dijo. Inauguraron la estatua de Néstor Kirchner, la que estaba emplazada en la sede de UNASUR en Ecuador, en ese edificio que se había inaugurado hace unos años y que procesos políticos de cambio mediante quedó en el olvido. Bueno, esa estatua desde hoy está emplazada en el Centro Cultural Kirchner y tenemos la posibilidad de hacer el primer contacto telefónico y estamos para charlar con Miguel Núñez. Miguel Núñez es alguien que estuvo muy cerca de Néstor Kirchner en su mandato porque era el vocero presidencial. Y Miguel Núñez, podemos decir, compartía además con Néstor Kirchner varias pasiones. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pablo Mercado te saluda en Radio Cooperativa. Hola Pablo, buenas tardes, gracias por llamar. Por favor, gracias por atendernos. Se me ocurre empezar por la palabra, compartía varias pasiones, por la idea de la pasión, porque en Néstor sí, aparece pero también... Aclaremos, la primera de todas, la academia, ¿no? Por supuesto. Me lo quitaste de la boca, claramente, porque si hay algo que caracterizaba a Néstor en su figura era esa pasión que ponía por la política, pero está bueno comenzar por el fútbol. ¿Qué significaba en tu relación con Néstor, que estabas tan cerca en esos años, la academia y el fútbol? En esos años y de mucho tiempo antes, porque yo a Néstor y a Cristina los conocí en el 94 cuando eran convencionales constituyentes en Santa Fe, ¿te acordás con la reforma constitucional? Y bueno, cuando llegamos al gobierno ya llevábamos casi una década trabajando, militando juntos. Y bueno, a la pasión por la Argentina, por la política, por el peronismo, me unió enseguida la pasión por Racing, así que escuchamos, veíamos los partidos, íbamos a la cancha. Después él ya como presidente no quería ir a la cancha, yo sí me escapaba, cuando él se iba al sur me escapaba y me iba a sentar ahí con las viejas glorias de nuestro querido club, con el Tito Pizzuti, el Cerro Cárdenas, el Guacho Másquez, con Martín, y bueno, era la única cuestión que a Néstor lo podía sacar de la política, era hablar de Racing, ¿viste? Hablaba de Racing y él ya se transformaba. Hay una historia que cuenta Ale Wall, el colega en Tiempo Argentino, el domingo, sobre el día previo. Me llamó y después me llamaron, incluso tiene un programa en radio con Ezequiel Fernández Muri, estuvimos charlando y recordando algunas anécdotas. Y el día previo a la Asunción, a ese domingo 25 de mayo, que jugaba Racing, ¿no? En Avellaneda. ¿Cómo fue esa historia? Jugaba contra Olimpo y perdió, y a mí yo creo que ahí me castigó, porque no recuerdo bien qué me encargó hacer ese día, pero justo el partido, y lo que pasa es que yo creo que nunca me perdonó que cuando salimos campeones en el 2001, no me lo perdonó mi familia, tampoco porque habíamos seguido la campaña con mi mujer, con mi hijo el mayor, la otra era muy chiquita y la tercera todavía no había nacido, y te acordás que, fue el 27 de diciembre, el país estaba prendido fuego. Sí, se levantó el estado de sitio por ese partido, ese día. Sí, nos querían, tuvimos que salir a la calle y nos querían despachar el partido para marzo, ¿viste? Y nosotros queríamos salir campeones, creo que no había posibilidad de que no se jugara ese partido, creo que íbamos a ir nosotros a tomar la casa de gobierno. Sí. Y los hinchas Racing, no me refiero. Y bueno, a último momento, me voy sola a la cancha. Y mi mujer me quería matar, y mi hijo, porque habían ido a toda la campaña, habíamos ido a todas las canchas. Pero había tanto temor, se hablaba de que iba a haber incidentes, incluso los que querían desactivar ese partido, ¿viste? Fomentaban estas cosas de que en la cancha, y bueno, a mí me dio miedo y me fui solo. Y entonces en un momento estoy sentado en la platea
me suena el teléfono y era Cristina. Creo, si mal no recuerdo, que ellos se habían ido para Río Gallegos o Calafate. No estoy seguro si estaban acá en el departamento en Buenos Aires. Y Cristina me empieza a hablar, ¿viste lo que pasó? ¿Viste tal cosa? ¿Viste lo que dijo tal? Y yo, sí, ¿viste todo? Sí, no le decía nada. Y en un momento sale el equipo y estalla la cancha, ¿viste? Claro, era inocultable decir dónde estabas. Claro, es más, creo que me había corrido un poquito para poder hablar. Y estalla la cancha. Y me dice Cristina, ¿qué es ese ruido? ¿Dónde está? Y digo, Cristina, ¿dónde voy a estar? Estoy en la cancha, vos también, encima en la cancha. Se ve que escucha a Néstor y le pide el teléfono y me dice, ¿estás en la cancha? ¿Y cómo? ¿Y cómo no me avisaste? ¿Y cómo conseguiste entrar? ¿Te acuerdas de toda mi familia, viste? Claro. Entonces, creo que nunca me perdonó eso, porque él no había, en esa época no era como ahora que sacabas el ticket por internet, tenías que ir a hacer la cola a la ventanilla. Claro. Y ahí un amigo, un compañero había sacado una entrada del club y había sacado una entrada y me la dio, entonces me pude ir ese día. Miguel, estamos charlando con Miguel Núñez, que trabajó muchos años, primero con Cristina y luego con Néstor como presidente, después siguió con Cristina también. Cuando transcurrió el 2002, digamos, ya metiéndonos en la previa a su llegada a la presidencia, tras ese partido de Racing, hay que citarlo claramente para ser estrictos con la historia, se empieza a hablar de la candidatura de Néstor, digamos. Acá yo decía... dijiste en el 2002. 2002. A ver, la candidatura, en rigor, Pablo, nosotros, cuando el propio, en esos días que te estaban narrando el partido, sí, asume, yo no sé si no fue el 20 de diciembre, Adolfo Rodríguez Sá. Claro. Con el propósito, primero, que era promovido por lo que entonces se llamó la Liga de Gobernadores, que eran esencialmente los gobernadores peronistas, que eran una salida institucional a la crisis que se estaba dando. Sí. Y ya ahí Rodríguez asume con el compromiso de que en 90 días iba a haber elecciones. Y nosotros ya arrancamos la campaña en forma oficial y definitiva, porque veníamos caminando el país y trabajando desde hacía tiempo. Primero con Cristina, porque Néstor estaba en su provincia, le costaba salir, porque también todas las provincias tenían sus problemas, ¿no es cierto? Y en el 2002 lo que vos decís es que Duhalde se queda sin candidato porque Reutemann no acepta de la Sota, no medía las encuestas. No movía el amperímetro, decían de la Sota. No movía el amperímetro, así decían. Y entonces Duhalde, sin condicionamientos de ningún tipo, que Néstor por otra parte no hubiera aceptado, Duhalde le da el respaldo a la candidatura de Néstor, y eso sí, por supuesto que significó para nosotros un crecimiento exponencial, sobre todo cuantitativo, no cualitativo. Claro. Éramos los mismos y con las mismas propuestas, las mismas ideas, pero nos permitió llegar a lugares donde antes por ahí nos estaba vedado ir, recorrer todo el conurbano bonaerense, que es por supuesto un porcentaje de votos importantes, y hacer actos, recorrer municipios que eran muy afines al malvismo, ¿no? Miguel, Néstor tenía decidido y todo el equipo tenían decidido ser candidatos dentro del peronismo con apoyo a Duhalde, sin apoyo a Duhalde. ¿Eso era así exactamente? Sí, Pablo, porque en realidad... ¿No se acuerda que se hablaba mucho, por quién va a ir Néstor candidato, digamos, en todo caso? Nosotros nunca nos fuimos del peronismo. Claro. Aún yo recuerdo que decíamos, porque cuando Cristina fue la senadora rebelde que fue y que se hizo notoria en el escenario político,
ya en ese entonces había habido muchos rompimientos, muchas fracturas. De hecho, yo estaba en un grupo en la ciudad, en el barrio Valdés, en una agrupación que cuando fue lo del indulto fuimos con las madres a la Plaza de Mayo, con las madres y las abuelas. Nosotros, estaba ese grupo de los 8 que había fundado el Chacho Álvarez con el querido Germán Arnala. Sí. Pero nosotros nunca nos fuimos del peronismo, decíamos, no nos corrieron las balas de López Rega y la AAA, no nos corrieron el golpe militar, no nos vamos a ir por Menem. Y de hecho, acordate que hubo como 3 o 4 listas, porque fue Menem, fue Rodríguez Sanz, y Néstor, claro. Y algún otro de esos eternos candidatos, no sé. Sí, Buzo fue candidato, Juan. El sello, digamos, del peronismo. Claro. Que, Miguel, ojo, esto le pasaba también al radicalismo que llevaba a los Comuns, a Carrió, y a Leopoldo Moró. Incluso a la izquierda, claro. A Leopoldo Moró, incluso a la izquierda. O sea, creo que entrar al cuarto oscuro en esa elección era realmente volverse loco. Sí, por algo fue la elección con... Claro. Y fue una elección que terminó con una dispersión de votos muy grande. Exacto. El que más sacó fue Menem con 24 y nosotros sacamos un 22, más o menos, no números gruesos. Tal cual. A ver, hubiera sido seguramente una elección mucho más importante si hubiera habido segunda vuelta. Creo que el propósito de Menem fue debilitarlo a Néstor para que no llegara con un apoyo popular contundente. Claro. Que le hubiera dado la segunda vuelta. Y ese apoyo popular, que no se pudo reflejar en las urnas, lo tuvimos que salir a pelear día a día a la casa. Miguel, te hago la última, nos encantaría seguir charlando y la verdad que te agradecemos el tiempo porque sabemos que también hay hoy muchas actividades, muchas entrevistas pautadas. Te hago la última. No, ahora estoy bien, porque sí, ahora pero tengo otro compromiso, pero estoy bien. A 10 años de la partida física de Néstor, ¿qué imagen te viene más frecuentemente a la cabeza, a la memoria? Viste que a veces la memoria es como un poco irracional, viste, uno no elige que acordarse a primer recuerdo, digamos, es que existiera la figura. Mira, este año, como no me pasaba otras veces, un poquito me pasó, yo no sé si me pidieron una nota en el portal El Minuto 1, sí. Que la verdad que me costó mucho terminarla. Recorrí un viaje porque tuve un Zoom con compañeros de esa provincia, una reunión de estas que están ahora de moda, y me recordaron ese viaje, escribí una nota. Te aseguro que me costó muchísimo poder terminarla. Escribí una línea y salí a la terraza a tomar un poco, a respirar y tomar aire. Sigue obviamente conmoviéndome, nos sigue doliendo porque además de un compañero, un amigo muy querido con el que compartimos momentos muy importantes de nuestra propia vida, pero un momento también muy importante en el país porque estábamos atravesando la peor crisis que recuerdo en nuestra historia contemporánea. Entonces, pero este año me pasa algo que hoy se lo decía Alberto, al presidente, que estuvimos charlando por una radio y después en el acto que se hizo en el Centro Cultural Kirchner, donde se puso la estatua de Néstor. Le decía que a partir de ahora es un dolor con el que tenemos que aprender a convivir, la cicatriz que vamos a tener en el alma para toda la vida, pero tenemos que aprender a convivir con eso y convertir esto en una fecha de celebración, si se me permite, ¿no? Sí. Digo, de celebrar la vida, toda la energía que nos transmitió Néstor y sobre todas las cosas, las convicciones. Hoy para mí es el día de las convicciones políticas, ¿viste? Que como él dijo, no las voy a dejar en la puerta de entrada de la casa Rosada, y así lo hizo hasta el último
momento de su vida. Así que vamos a tratar de ser fuertes y recordarlo de esa manera, como seguramente hay en el Estado, ¿no? Siguen trabajando por el país, militando, tratando de mantener esta unidad que hemos vuelto a lograr, no solo del paganismo, sino de todo el campo popular y nacional, y a pesar de todas las dificultades que le toca atravesar al gobierno, porque a la peste del neoliberalismo de estos últimos 4 años anteriores, que es un proceso que ya se inició con el golpe militar, que continuó con el menemismo, ahora le sumamos este tema de la pandemia. Y no podemos, no tenemos un minuto para celebrar este acuerdo con los acreedores por la deuda, que a nosotros con Néstor en aquel momento nos costó 2 años construir. Claro. Alberto lo logró en muy poco tiempo realmente. Ahora, el tema es que después de eso hay que volver a poner en marcha el aparato productivo, el consumo, el trabajo, no volver a pensar en argentino y volver a trabajar por la felicidad de nuestro pueblo. Eso es lo que nos convocó toda la vida a hacer política. Miguel, gracias por este contacto en este día tan especial que uno entiende también es, como tantas veces mostró el proceso político que encabezaba Néstor, luego Cristina, una posibilidad de en los peores momentos salir fortalecidos, y tal vez la fecha, como dijiste vos... Una cosita más, Pablo. O sea, que yo creo que también mucha gente que por ahí no coincide con nuestro pensamiento político, yo creo que reconoce en Néstor el hombre que sacó a la Argentina del infierno, del pozo en el que estaba, ¿no? Y tiene ese respeto. Por supuesto que en nuestro caso es uno de los sentimientos, pero a mí me parece que hay muchos argentinos de bien que tienen esa consideración, y eso lo he notado a lo largo de estos años. Te agradezco muchísimo el llamado. Por favor, te mandamos un saludo grande. Un abrazo grande para ustedes. Miguel Núñez fue vocero de Cristina muchos años y trabajó con Néstor Kirchner como presidente, y con la propia Cristina también en la Casa Rosada. Pasó por Puro Contenido en este programa especial que hacemos aquí en Radio Cooperativa a 10 años de la muerte de Néstor Kirchner. Estás en la 770. Cooperativa. Se siente. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Podés utilizar Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, Extra Cash, Punto Efectivo, cuenta DNI y una red de más de 1.800 cajeros automáticos. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro. 4784-0038 4781-8732. Los mejores contadores para hablar del Banco Nación son los que nos cuentan sus experiencias con el banco. Soy el Francisco de Aserradero Francisco. Muchos me dicen que estoy loco por tener una pyme en el país. ¡Ponelo ahí! En todo caso, estoy loco de contento por el crédito que me dio Nación. Rápido y sin vuelta. ¡Vos sí! ¡Dale vuelta! Nacimos para apoyar a las pymes. Por eso, en estos tiempos difíciles y siempre, vas a contar con nosotros. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida. Tronador. Agua y soda a tu casa o empresa. 30 años de pureza en el mercado. Llámanos 4201-2627. WhatsApp 1550229228. Búscanos en redes sociales como Agua Tronador. Comprale a las pymes. Tronador, de todas, la mejor.
La obra social OSDEPIM te presenta al Dr. OSDEPIM, un servicio que mediante una videollamada te contacta con un médico cuando lo necesites. Súmate a la telemedicina y haz tu consulta online. Ingresa en www.osdepim.com.ar o seguinos en nuestras redes. OSDEPIM, te estamos cuidando. ¿Te querés mudar? Abad Mudanzas con el sistema descartable más práctico y seguro. Servicio para empresas, bancos, oficinas, hogares, countries. Guardamuebles propios. Mudanzas a todo el país. Llame al 1148 54 04 70 o al 1540 46 65 58. abadmudanzas.com.ar. La buena lectura ilumina. ¿De quién es la culpa? Abordajes posibles en el acoso escolar, por Lilian Kunzi. Para trabajar en aulas y grupos, promoviendo los buenos tratos frente a la violencia que destila esta sociedad consumista y del sálvese quien pueda. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. Endulzate con el suave y exquisito sabor de la mejor miel. En el desayuno y la merienda, la miel se llama Belén. Miel Belén, otro éxito de Productos Aldeva. www.aldeva.com.ar. Ahora en envase Digipack. Desde Buenos Aires, Argentina. La 770. Cooperativa. Se siente. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Nosotros venimos en nombre del amor, del encuentro de los argentinos, a saber tener diferencias, pero a tenerlas con el respeto que debemos tenerlas todos, la visión de Argentina, que es lo más importante que nos debe preocupar a todos. Pero les puedo asegurar que no tenemos una sola gota de bronca ni de odio. Algo de vos llega hasta mí. Él era así, cada instante se lo jugaba como si fuera la última vez. Y sobre todo porque siempre hizo honor hasta el último aliento a que él jamás iba a dejar sus convicciones, no las dejó en la Casa Rosada, pero lo que es más importante, tampoco dejó sus convicciones mientras vivió y tuvo aliento. Después vinieron días de misterio frío, casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no deja de escapar. Es terrible. Argentina perdió un gladiador, un hombre que se la jugó siempre, que nos sacó del pozo y que era respetable en todo. Me pareció un tipo que se la jugaba por sus ideales, y el que se la jugó por sus ideales fue el Che Guevara, que es mi ídolo, y la verdad que Néstor tenía muchas cosas del Che Guevara. Yo te pido un favor, que no me dejes caer en las tumbas de la gloria. 4 de la tarde, 40 minutos, y tenemos la posibilidad de conversar con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, a quien saludo en esta tarde. Nicolás, ¿cómo estás? Pablo Marcau te saludo aquí en Radio Cooperativa. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto conversar contigo. Bien, gracias por el contacto. 10 años sin Néstor. Hoy estamos haciendo un programa especial y nos interesaba tener tu mirada por 2 o 3 razones. A ver, permíteme que te la sintetice y con esto te hago ya la primera pregunta. Una de ellas es que mucho se ha hablado en todos estos años, se ha analizado acerca de lo que implicó la aparición de la figura de Néstor en la política argentina, su relación con las nuevas generaciones y ese salto transicional, si querés, que hubo entre una década del 90 muy árida en términos políticos en la Argentina, la crisis 2001-2002 y el momento que estamos viviendo. Algunos de esos jóvenes, y es el caso tuyo, Nicolás, hoy ocupan lugares importantes en la política. Los más memoriosos van a recordar que vos eras uno de los jóvenes K, tal vez de las primeras agrupaciones que entendieron lo que se venía en la Argentina, ¿no? Hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Recuerdo año 2002, cuando tuve la suerte de conocer a Néstor Kirchner en la casa de Santa Cruz, los complejos desafíos que tenía nuestro país por delante y la claridad que tenía
Néstor en ese momento para poder hacer posible lo que parecía imposible, ¿no? La recuperación social, económica de la Argentina, la recuperación también de la figura de la autoridad presidencial, ¿no? En un país que estaba muy convulsionado todavía, la priorización del desarrollo, de la consolidación del Estado, de una América Latina que también empezaba a transitar una oportunidad como quizás no se veía desde el nacimiento de las repúblicas, ¿no? Estos procesos de cambio tan importantes que vivió Argentina de la mano de Néstor Kirchner, que vivió Brasil de la mano de Lula, Evo Morales en Bolivia, cada uno en distintos momentos, pero fue como una ola positiva que se vivió en nuestra región. Y creo que mucho de lo que vivimos hoy en día se emparenta también a los desafíos que se tenían en aquel entonces. Nicolás, mencionás lo internacional, vos después del gobierno Cristina, que estabas al frente de la UMED, también tenías una tarea, estamos charlando con Nicolás Trota, ministro de Educación de la Nación, en un programa muy interesante, un ciclo de entrevistas con líderes de América Latina, Latinoamérica Piensa, y ahí había también una clave interesante que tiene que ver con el contexto regional, digamos, ¿cómo evaluás ese momento de la política en donde Argentina, con Néstor primero y Cristina después, se inserta en esa historia? Bueno, la verdad que creo que si uno se va unos años antes, ¿no? A la década del 90, creo que era inimaginable pensar que en esa América Latina del consenso de Washington, de la consagración del mercado como camino para el desarrollo, que todos sabemos que no fue lo que ocurrió en nuestro continente, que se profundizaron de una manera muy fuerte las desigualdades y derivaron en crisis con sus particularidades en cada uno de los países. Algunos años después se le dijo que no al ALCA, ¿no? Al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas en Mar del Plata en el 2005, ¿no? Y ahí uno veía, ¿no? Néstor, Kirchner, Lula da Silva, lo veía también a Hugo Chávez, a un Evo Morales que todavía no era presidente, a un Tabaré Vázquez, cada uno con sus particularidades manifestaron la necesidad de empezar a consolidar un desarrollo para nuestra América Latina. Y la verdad que ahí Kirchner fue un actor muy protagónico de ese proceso. Por eso no solo hay que recordarlo en clave del presidente, de la recuperación de la Argentina, de la recuperación también de la autoestima de los argentinos y las argentinas, sino también el rol que tuvo en América Latina como su primer secretario del UNASUR, ¿no? Y creo que eso también es parte del legado de Kirchner. Y en este presente tan complejo, bueno, hoy no nos vamos a meter mucho y te agradecemos por supuesto el contacto porque la idea era hablar de Néstor y no nos vamos a tentar, mirá lo que me pongo un freno a mí mismo de hablar de la coyuntura, te convocaremos en otra ocasión, en este contexto tan complejo que aparece otra vez un reverdecer de esas tensiones, digo, lo de Bolivia, el plebiscito en Chile hace 2 días, tensiones positivas, digamos, uno evaluando de alguna manera lo que viene pasando en la región. ¿Qué importancia tiene la figura? Digo, hoy pasó de Néstor, hoy pasó algo muy significativo que es el emplazamiento de la estatua de Néstor que estaba en la UNASUR aquí en el Centro Cultural Kirchner. ¿Cómo evaluás el ahora, digamos, a la luz de esa experiencia? Bueno, creo que las sociedades, es un lugar común decirlo, pero las sociedades valoran sus éxitos a veces cuando se pierden esas cosas que se lograron, ¿no? Y creo que lo que uno observa en muchos países es esa nueva oportunidad que se está empezando a construir. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en Bolivia es muy importante, luego de lo que fue el golpe de Estado, o la posibilidad de poner en movimiento la reforma de la Constitución en Chile. Ahora, esto no nos debe hacer mirar la historia de una manera crítica, ¿no? Tenemos que poner en valor todo lo importante que se hizo. UNASUR fue un ejemplo de eso, ¿no? De un proceso de integración de Sudamérica, ¿no? Sin el tutelaje quizás, ¿no? del país más poderoso de nuestro hemisferio, que es los Estados Unidos, ¿no? Y uno le puede parecer esto hasta algo antiguo decirlo, pero si uno ve cómo funciona la Organización de Estados Americanos, ahí con sede en Washington, ahí claramente está la agenda de integración que no responde a los intereses sudamericanos o latinoamericanos. Entonces me parece que todos esos aspectos lo tenemos que poner sobre la mesa para hacer los análisis políticos,
los análisis de la integración latinoamericana, de lo mucho que se avanzó, de cómo se intentaron abortar esos procesos de integración y cómo hoy quizás, ¿no?, con lo que ha ocurrido en Bolivia, lo que ocurre en Argentina, a pesar de las enormes dificultades que tenemos, la posibilidad de la reforma en Chile de la Constitución, nos pueden abrir una nueva oportunidad para nuestra América Latina desde una mirada progresista y popular. Te hago la última. Cuando pasaron 10 años, ¿qué recuerdo te viene más rápido a la memoria? Hace un rato hablábamos con Miguel Núñez y le preguntó algo similar y se me ocurre que es una buena manera de ensayar esa memoria de lo cotidiano también, ¿no? Porque hay una memoria construida, pero hay también en todos nosotros una memoria del día a día. ¿Qué recuerdo te viene cuando pensás en Néstor hoy 10 años después? No, yo creo que es el cambio profundo que implicó cuando asumió Néstor la esperanza, ¿no? Su propio discurso de asunción, ¿no?, implicó un clic para la sociedad, ¿no? Y yo recuerdo eso, ¿no?, que era la expectativa de todo proceso que se inicia, ¿no? Recordemos de un presidente que no ganó las elecciones, ¿no?, que asume la presidencia porque renuncia en aquel entonces a la segunda vuelta Carlos Menem, ¿no? Y en ese momento también de incertidumbre generó una enorme expectativa que en el transcurso de los meses, que tampoco fueron sencillos, se fueron transformando en una realidad efectiva para miles y millones de argentinos y argentinas. Creo que ese es el recuerdo de Néstor y creo que la historia, ¿no?, cuando uno toma distancia, empieza a colocar, ¿no?, a cada figura en el lugar que se merece. Y Néstor, a pesar de las agresiones que ha recibido en muchos sectores en los últimos años, digo, es una figura que va a tener una relevancia enorme cuando analicemos la historia de la Argentina moderna. Nicolás, gracias por este contacto en este día especial, que uno también entiende tiene la implicancia no solo de la historia, sino del presente. Una última línea chiquitita. Alberto, hoy, ¿cómo lo viste? ¿Qué te pareció lo que dijo el presidente? Bueno, todos nos conmovió esa lágrima del final en el discurso. Bueno, creo que para el presidente habla de un amigo entrañable, ¿no? Cuando uno escucha a Alberto Fernández siempre hablar de Néstor, habla desde el afecto, desde el cariño, desde la admiración de un dirigente político distinto, ¿no? Y por supuesto, como dijo el presidente, creo que su legado, creo que su experiencia debe ser también un motor para este proceso tan complejo que estamos transitando. Néstor, la mirada que uno tiene, ¿no?, es que Kirchner ha sido un tipo que no ha claudicado nunca a su pensamiento, y creo que eso es un activo que debe tener todo dirigente político. Gracias, Nicolás. Nicolás Trota. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Abrazo grande para vos. Ministro de Educación de la Nación, a 10 años hoy de la muerte de Néstor Kirchner, programa especial en Cooperativa, con las voces, con el recuerdo, con los testimonios, y de un ministro de Educación actual al que fue el primer ministro de Educación de Néstor Kirchner, Daniel Filmos, en este recuerdo. Néstor significó la posibilidad de que las utopías de transformación y de la construcción de un país más igualitario, un país con mayor desarrollo, pero que los beneficios del desarrollo se distribuyan entre todos, sean posibles. Desde el año 55, que Argentina tenía pendiente la necesidad de retomar los ideales de la justicia social, la soberanía política, de independencia económica, y no había encontrado posibilidad de llevarlo adelante. El gobierno de Néstor y posteriormente el de Cristina pusieron en práctica esa posibilidad que muchos creíamos que quizás para la Argentina nunca iba a existir. Me tocó asumir con Néstor el 25 de mayo del 2003, con más desocupados que votos, y hicimos un trabajo enorme con la conducción de Néstor para reconstruir una Argentina que recordemos que tenía condiciones de vida muy difíciles para la gran mayoría de quienes habitaban esta tierra. Soy de los que conocieron a Néstor un par de días antes de asumir, y me dijo muy claramente que la educación iba a ser eje central de su política y que él veía la educación como la posibilidad de un país más igualitario, con la posibilidad de un país con movilidad social ascendente, pero principalmente con el aporte de
la educación, la ciencia y la tecnología, cambiar la matriz productiva del país a un país poderosamente industrial, un país que genere la riqueza a partir de agregarle valor por el trabajo y la capacidad de innovación de los argentinos. La primera actividad de él, prácticamente como presidente, que puede asumir el 25 de mayo, es estar al otro día en Entre Ríos resolviendo el conflicto docente y poniendo a prueba un sistema educativo que estaba totalmente destruido. Priorizó por encima de todo, en un momento en donde no había ningún recurso en el país. Bueno, es muy necesario que haya gente que milita un día, gente que milita muchas veces, pero que los imprescindibles son los que militan toda la vida. Y Néstor, como presidente, también fue militante, que, como dijo el primer día, no dejó afuera de la Casa Rosada sus ideales, sus utopías, y realmente las concretó. Dio en la práctica aquello que él había imaginado y que hasta último momento, en el esfuerzo por llevarlo adelante de la vida. Es la fe, la nueva fe, como una estrella que nos guía. 4:52 en la tarde de la República Argentina, programa especial de puro contenido a 10 años de la muerte de Néstor Kirchner. Y déjenme primero saludar a mi compañero Flavio Blanco, que está en la operación técnica, Gastón Tiburcio hoy está a distancia. Estamos escuchando unos editados de audio espectaculares que armó Ariel Fronte, y ahí laburó también Juan Asenjo y Sebastián Alberio, que está acá en el estudio y está haciendo, como siempre, como el pulpo Pol, ¿no? Que va y que viene, un poco afuera, un poco adentro, y entre todos, por supuesto, con el empuje de la radio y con el empuje de la historia. Seba, estamos armando esto que casi que empieza a caminar solito ahora, ¿no? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos como siempre. ¿Cómo te va, Pablo? La verdad que armar este especial, primero me fue un placer recordar un montón de discursos de Néstor, porque para armar un especial de 2 horas se trabaja muchísimo tiempo. Voy a ser muy poco objetivo con esto que te voy a decir. En más de una oportunidad se me han caído lágrimas escuchando esos discursos, porque, como decía recién Nicolás Trota, ¿no? Uno empieza a valorar las cosas tal vez cuando las pierde. No es que no las valoraba en el momento, pero lo va viviendo como algo natural. Como cuando ese equipo le va bien y vas ganando cosas y te acostumbras. Como, a ver, el Barcelona no para de ganar y te acostumbras, y ahora está en las malas, que las malas es estar segundo. Claro. Es llegar a un, no sé, octavo, semifinal de Champions League y perder. Digo, esas son las malas. Más allá de que el país con Macri se fue al descenso, estuvo en la C, en la D tal vez, y al borde de la desafiliación. No hacía falta tanto, ¿no? No hacía falta bajar tanto para tener que intentar subir una vez más. Pero la realidad es que armar este especial es un placer poder acompañarte y también mandarle saludos a todas las repetidoras del país que se sumaron a esta movida. Exactamente, estamos en este momento también en sintonía con FM 97.3 Radio Reginas, de la localidad de la ciudad de Villa Regina, en la provincia de Río Negro, la capital nacional de la manzana. Villa Regina, saludo enorme. Estamos también en Ushuaia, en HCP Noticias 102.1, en este momento también en la provincia de Tierra del Fuego. Estamos en Mendoza y en San Luis. Vamos a ir también recordando estas repetidoras de Radio Cooperativa que se han sumado a la transmisión. Y por supuesto hasta las 6 estamos, nos queda un rato largo todavía, hay más de una hora de programa, tenemos más notas, tenemos muchas voces para ir compartiendo, y tenemos música también, porque hay algo que quiero charlar con Seba que tiene que ver con la música y el kirchnerismo, o con la música y Néstor Kirchner. Decía que hasta las 6 estamos en el 1150020770, 1150020770. La música y Néstor Kirchner, porque ahí me da la impresión, y quiero preguntarte, vos tenés 34. O sea, sos la generación... No llegué a votarlo. No llegaste a votarlo, claro. Tenías menos de 18. Tenía 17 años. Y en ese momento no existía el voto optativo de los 16. No había. Tal cual, o sea, que si hubieras querido no hubieses podido Lo que votarlo. sí sabía en ese momento, con 17 años, es que no iba a votar a Menem, seguro, por lo que había sido la década del 90, que sí me influenció mucho la música. Y esto es algo que, cuando vos hablás de música,
lo primero que se me viene es pensar en juventud, y Néstor Kirchner tenía eso, la cercanía con la juventud, entonces me parece que va por ese lado. ¿Querés que escuchamos un poquito de Lo algo que que vos pasaba en ese momento en el Salón Blanco de la Casa Rosada? Se había inaugurado una costumbre que era hacer conciertos con artistas muy conocidos en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Un lugar que durante décadas, por no decir siempre, pero vamos a decir, hacer más suave, durante décadas no entraba nadie, digamos. Se entraba al Salón Blanco cuando asumía un presidente y le tomaba el juramento a los ministros. Tuvimos muchísimos presidentes que no juraban en el Congreso porque eran militares, y tuvimos otros tantos que en el Salón Blanco, bueno, juraban en nombre de Dios y de la patria, pero jugaban para otro partido, digamos, que no era precisamente el de la patria. No, y al mismo tiempo desde el gobierno de la ciudad se homenajeaba al rock nacional, y de repente veías en la calle pintadas de Diego Torres, que poco tiene que ver con el rock nacional. Sí, sí. Pero en ese Salón Blanco, con perdón a la gente que le gusta Diego Torres, claro, ¿no? En ese Salón Blanco hubo momentos en donde se juntaron los planetas, podemos decirlo, y generacionalmente aparece ese puente con la juventud, de la mano de uno que también era un setentista como Néstor, si querés, inclusive hasta tangencialmente lo unía una militancia en el peronismo en los 70, dato que no es muy conocido, pero Luis Alberto Spinetta, de él se trata, había militado a comienzos de los 70 en el peronismo en la ciudad de Buenos Aires. Después, claramente, la música ganó un ex militante y nos dejó un enorme artista. Lo escuchamos al flaco Spinetta porque es una palabra que también ha recorrido mucho desde el tema que va a sonar ahora, que es el amor, todos esos años. A ver si les gusta, es tarareable, por lo menos. Siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Oh, si acaso no brillara el sol y quedara tú atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Quedara yo atrapado aquí, pues no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. No brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, pues no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor.
Son las 5 de la tarde, estamos en el programa especial de Puro Contenido, aquí en Radio Cooperativa, hasta las 6, con el homenaje, con el recuerdo, con el repaso de la vida de Néstor Kirchner a 10 años de su muerte. Y decíamos que habló más temprano, cerca del mediodía, Alberto Fernández, en la casa, en el Correo Central, en el ex Correo Central, en el CSK, donde desde hoy está emplazada la estatua, Seba, de Néstor Kirchner, esa que hasta hace un tiempo estaba en el edificio, frustrado por los cambios de la historia de la UNASUR en Ecuador. Esa estatua llegó hace un par de semanas a la Argentina y hoy se inauguró su presencia aquí en el CSK. Un lugar, contaba Cristina Fernández de Kirchner ayer en la carta, que hoy no nos vamos a meter a analizarlo tanto, mañana charlaremos de la coyuntura, pero sí recordaba Cristina en la carta que es el lugar donde Néstor iba de chico cuando venía a Buenos Aires, porque el padre de Néstor era empleado de correo en la provincia de Santa Cruz. Y el correo argentino, que fue una de las primeras estatizaciones del gobierno de Néstor Kirchner, que sigue siendo todavía motivo de una pelea judicial con el grupo Macri, bueno, harina de otro costal, pero fíjate cómo se van engarzando las situaciones. En ese lugar está ahora la estatua de Néstor Kirchner, que estaba en UNASUR. Y pensábamos también que a los tres grandes principios del justicialismo, como la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, definitivamente, si algo le agrega el kirchnerismo, con Néstor primero y luego con Cristina, es la noción de derechos humanos y la idea de patria grande. Por eso esos 5 elementos van conformando algo que es todavía indestructible, que tiene que ver con la esencia de un proceso popular en la Argentina, que con sus ataques, con los asumidos y con los heredados, sigue caminando en la República Argentina. Lo vamos a escuchar, Alberto, es el audio 15, la primera parte. Así comenzaba hablando el presidente esta mañana, este mediodía en el CSK. Es el discurso más difícil que me ha tocado, quiero serle sincero. Hoy es un día especial para todos nosotros, porque evidentemente el destino existe. Y alguien quiso que el 27 de octubre del año pasado ganáramos las elecciones y volvamos a poner en la casa de gobierno un presidente, una vicepresidenta, funcionarios preocupados por los que peor están, por darle derechos a los que no los tienen y por darles voz a los que les cuesta expresarse. Y coincidió que, celebrando un año de esa elección, se cumplan 10 de que Néstor nos dejó físicamente. Primera parte de Alberto Fernández este mediodía. Claro, es una figura la de Alberto central en todo esto, ¿no? Porque se conocieron con Néstor, empezaron a trabajar en el 98, en la creación del grupo Calafate. Alberto era el presidente del grupo Vapro, en la provincia de Buenos Aires, trabajaba cercano a Eduardo Duhalde. Eduardo Duhalde ya hacía tiempo estaba corrido de la lógica de Carlos Menem. De hecho, frente al intento reeleccionista de Carlos Menem, Eduardo Duhalde le contraataca diciendo, bueno, hagamos un plebiscito a ver si la sociedad acepta que haya una tercera presidencia de Menem consecutiva. Y ahí el menemismo recula y aparece en esa relación de un gobernador que estaba desde 1991 en Santa Cruz, en esa relación con Eduardo Duhalde, la figura de Alberto Fernández. Estamos hablando de hace 22 años. Fíjate cómo las vueltas de la historia lo ponen a Alberto como el jefe de gabinete de Néstor. Algunos años después termina yéndose en 2008 tras el conflicto por la 125. Habla el día de la muerte de Néstor Kirchner. Tenemos un audio, por ahí lo podemos escuchar ahora, ya que lo mencionamos, que es el audio 12. Después volvemos al Alberto de la actualidad. Esto decía el presidente el 27 de octubre de 2010, hace 10 años el día que moría Néstor Kirchner. Y la verdad, un inmenso dolor, porque no estaba, creo, en los planes de nadie que esto podía pasarle a Néstor. Y por encima de cualquier diferencia que uno pueda haber tenido con Néstor en algunas cuestiones de forma, y la verdad siempre
tuvimos una relación de afecto, de amistad, de cariño, que se expresaba de distintos modos, ¿no? Pero yo sé que he perdido un amigo que además fue mi maestro. Alguna vez le dije, el mayor problema que tenés conmigo es que aprendí todo lo que me enseñaste. Y por eso hago algunas de las cosas que te quejas que hago. Pero los argentinos perdimos a un presidente extraordinario que fue Néstor Kirchner. Que a veces, porque el reloj de la historia en Argentina funciona a una velocidad inusitada, a veces uno no puede ponderarlo, pero el gobierno de Kirchner fue un gobierno impresionante y él fue un presidente singular que estuvo en todos los problemas del gobierno, en todo momento. Yo dejaba a mi hijo en esos años en el colegio a las 7:30 de la mañana y a las 8 menos cuarto llegaba y ya estaba aquí en su despacho, y allí trabajábamos hasta las 10 de la noche y nos íbamos a cenar juntos casi siempre. Y la verdad es una enorme pena, parece mentira lo que está pasando, porque fue un hombre realmente importante, realmente trascendental, y creo que para nadie pasa desapercibido lo que ha pasado. Kirchner fue un presidente que nosotros recibimos un país el 25 de mayo del año 2003 que tenía 8.000 millones de dólares de reserva, aquí 50.000 millones de dólares de reserva en el Banco Central. Un país que tenía una deuda externa que representaba el 150% del PBI y estaba impaga, estaba en default, y él dejó un país con la deuda en orden y representaba el 60% del PBI de ese momento. Era un país con 24 puntos de desocupación, el que recibió, y dejó un país con 7 puntos de desocupación. Un país que creció anualmente a un ritmo del 8,5% promedio. Que ha sido un país que volvió a enjuiciar a los genocidas, un país que recuperó una Corte Suprema de Justicia independiente. El gobierno de Kirchner fue un gobierno impresionante. Alberto Fernández, hace 10 años se va Alberio, y está bueno lo que decís, porque de ese momento a la candidatura de Alberto pasaron casi 9 años. Es más, pasaron exactamente 9 años de ese momento a la elección de Alberto como presidente, con Cristina como vice. No, las vueltas de la historia son increíbles. Lo que puedo llegar a reconocerle escuchando este audio a Alberto es que nunca habló mal de Néstor. Sí, son conocidas sus contradicciones y sus diferencias con Cristina Kirchner en su momento, sus críticas, que bueno, me parece que no están mal siempre que sean bien intencionadas. Las críticas tienen que ser bienvenidas, pero bueno, no quiero andar en esto para no caer en la carta publicada por Cristina en el día de ayer, pero sí quiero enfatizar en esto, la admiración, lo que dice en un primer momento del audio que fue su maestro. Me parece que no solo para Alberto Fernández, sino para una gran cantidad de dirigentes políticos de la actualidad, que vos se lo decías a Nicolás Trota hace un ratito, fue eso Néstor Kirchner. Y ahí mencionaba Alberto 2 o 3 cuestiones que fueron centrales en el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner. Hablaba de la economía, hablaba del nivel de reservas y el nivel de endeudamiento, y hacía la comparación con 2007, cuando deja Néstor la presidencia, y era un escenario absolutamente distinto. Claro, en el medio habían pasado, mejor dicho, 2 elementos centrales. Por un lado, la renegociación de la deuda con un canje histórico como ningún país en la historia en el planeta había obtenido, con una quita de más del 70% de la deuda, una quita que luego sería ampliada en la renegociación de 2010, ya con Cristina como presidenta. Y el otro elemento central es el pago el 3 de enero de 2006 al Fondo Monetario Internacional en una sola cuota de toda la deuda, 9.800 millones de dólares, que a la Argentina no le implicaron una pérdida sustancial de las reservas porque estaban ubicadas en un nivel altísimo, y que implicó para la Argentina no salirse del fondo, sino en todo caso que no le apliquen la cláusula cuarta, que era la cláusula que Mauricio Macri vuelve a aceptar cuando acude el fondo a pedir plata, y tiene que entregar la cláusula cuarta, por decirlo de una manera muy elegante, que es que el Fondo Monetario venga a auditar
entre comillas, hacer lo que quiera. Hacer lo que quiera en la economía de la Argentina. El Fondo Monetario hasta el 2003 tenía una oficina permanente en el Banco Central de la República Argentina. Esa oficina dejó de estar y ahí aparece un símbolo y vuelve a estar en 2018, 15 años después, con Mauricio Macri como presidente. La otra cuestión que menciona Alberto ese 27 de octubre, hace hoy 10 años, el día de la muerte de Néstor Kirchner, tiene que ver con la justicia. En junio, apenas 3 semanas después de asumido Néstor Kirchner, hace una cadena nacional y pocos meses después la Corte Suprema de Justicia, con Julio Nazareno, que era el presidente durante toda la década del 90, con Eduardo Molini O'Connor, con Gustavo Bossert y con Guillermo López, termina renunciando o destituida. Y esa Corte Suprema era tal vez el símbolo más grande de la década del 90, que como decíamos en el comienzo... Una corte menemista completamente. Una corte ampliada entre gallos y medianoches, una corte ampliada a punta de pistola, con diputados que dieron quórum amenazados con un arma de fuego en la Cámara de Diputados el 5 de abril del 91 en la madrugada. Esa era la corte que en 2003 todavía regía en la Argentina. Y frente a esa corte, Néstor no solamente la desplaza, sino que hace lo que muchos reconocieron, y creo que lo dijo Nicolás Trota también, en el comienzo, en realidad lo dijo, no, Miguel Núñez, en el comienzo, en el final de la nota que hicimos al comienzo del programa, que sectores que inclusive no comulgan con la idea de Néstor Kirchner reconocen que era el proceso de institucionalidad y de respeto a las instituciones. Tras la movida de la Corte, Néstor Kirchner sacó un decreto, el 222 de ese año 2003, en donde el Poder Ejecutivo se autolimitaba a la hora de designar jueces. Proceso que implicaba una participación mucho más democrática en la confrontación de ideas y de antecedentes de los candidatos a ser jueces, que hasta ese momento no existía en la Argentina. En esos dos pilares, tema económico, tema justicia, comienza a desarrollarse el gobierno de Néstor Kirchner. Volvemos al presente porque hay otro fragmento de Alberto Fernández esta mañana inaugurando la estatua de Néstor Kirchner en el CCK, y así hablaba el presidente en esta segunda parte hoy por el mediodía. No es fácil porque en mi vida hubo un antes y después de Néstor, tan simple como eso. Lo dije el otro día cuando presenté el libro que el Topo hizo. Y hubo un antes y un después porque me di cuenta que había otra forma de hacer política con Néstor. Y que todo eso que dijeron quienes vimos en ese video, esa épica, esa fuerza, ese coraje, ese animarse a enfrentar a todos, es algo no usual en la política. Y que yo lo vi en Néstor. Recordaba en un video que hoy está en Twitter cómo fueron aquellos primeros días, donde virtualmente estábamos casi en Siberia. Éramos muy poquitos los que acompañábamos a Néstor. Me acuerdo de Oscar, me acuerdo del Chino, estaba Cristina, obviamente. Éramos muy pocos los que creíamos en la osadía de pensar que había llegado el momento de hacer otra cosa en la política argentina. Y de animarse a hacer eso que después fue título de un libro que yo escribí en homenaje a Néstor. Hacer políticamente incorrecto. Y hay una tercera parte de Alberto Fernández, y con esto cerramos la participación del presidente en esta jornada tan especial. Una jornada que hay que decir, por ahora y en este momento tiene una caravana que ya se está desarrollando en muchísimas ciudades de todo el país, y en el caso de la ciudad de Buenos Aires va a confluir en el acto que está previsto a las 6 de la tarde en la Plaza de Mayo. En un ratito hay una caravana muy nutrida que está llegando desde diversos lugares a la ciudad de Buenos Aires y puntualmente a la Plaza de Mayo. De esta manera, Alberto Fernández cerraba su discurso de hoy en el CCK. Y créanme que cada vez que tengo que tomar una decisión, en algún lugar mío me pregunto, ¿y cómo haría Néstor? Y trato de encontrar la respuesta. Y lo único que le pido a la vida es que Néstor me acompañe siempre. Gracias, Néstor, de corazón. Gracias. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente.
5:15 en la tarde de la República Argentina, programa especial de puro contenido a 10 años de la muerte de Néstor. Y claro, las voces de Florencia y de Máximo, los hijos de Néstor Kirchner. En primer lugar, la voz de ella, de Florencia Kirchner, a 10 años de la muerte de su padre. Papá era todo, lo mejor, y de hecho lo es hoy también todavía. Es como, para mí no va a haber nada mejor. Siempre fui, yo con mi mamá siempre fui re crítica, con mi papá nunca, jamás. Pero es que de verdad yo no veía. Es tremenda eso. Yo no veía, pero a mí estaba todo bien. Me pasó que a mí se me murió muy chica, entonces se me volvió todavía más endiosado. Nunca... Ahora vamos a seguir con los testimonios, con los audios, porque tenemos la posibilidad de conversar con Marcelo Koenig, que es diputado nacional y secretario general en Descamisados, para recordar, para rememorar y para pensar hoy, a 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, la implicancia y la importancia de la figura del expresidente. Marcelo, ¿cómo estás? Pablo Mercado en Radio Cooperativa te saluda. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Bien, gracias por el contacto. Nos interesa tu mirada. Primero que empiezo por la del final, que le hicimos con un par de entrevistados. ¿Qué figura, qué imagen te viene en la memoria cotidiana cuando pensás en Néstor Kirchner? Me viene la idea de un restaurador de sueños, ¿no? Digamos, yo creo que el gran legado de Néstor Kirchner es eso, ¿no? No solamente un tipo que ponía nervioso al poder, sino también un tipo que vino a sanar muchas heridas en la Argentina, que nos permitió recuperar la política como herramienta de transformación, pero también nos permitió a los que somos peronistas recuperar el orgullo de ser peronistas. Por eso me viene a mí la imagen de esa canción que creo que es de Silvio Rodríguez, que habla de un reparador de sueños. Sí. El reparador de sueños, está buena la figura. El caso de Néstor es interesante analizarlo, y yo lo decía en el comienzo del programa como comentario de apertura, a la luz de lo que había sido la década del 90, una década que yo dije fue un desierto árido para la política y para la política popular, digamos. Contame tu experiencia con Descamisados, tu propia mirada que tenías, porque en el medio de eso aparece la crisis de 2001-2002, ¿no? Sí, en particular yo soy de aquellos que se sienten reivindicados cuando pibes que quizás nacieron en la década de los 90 le agregan a la marcha peronista ese resistimos en los 90, ¿no? Porque la verdad que los que resistíamos en los 90 éramos muy poquitos, ¿no? Casi podríamos tomar lista. Yo me acuerdo en las marchas de la resistencia con las madres, cuando alguien no venía, decir, ¿qué pasa? Que fulano mengano no vino. Claro. ¿No? Digamos, éramos como muy pocos aquellos que resistíamos al neoliberalismo. En aquel entonces nosotros teníamos una organización que se llama Malón, Malón, y nos poníamos, digamos, de organización hasta lo barrial, sobre todo en el tema de desocupados. Teníamos un MTD, un movimiento de trabajadores desocupados que se llamaba Resistir y Vencer, hasta cuestiones de resistencia cultural y de militancia también en la universidad, y fueron, como vos bien dijiste, que es una imagen muy descriptiva, cruzar un enorme desierto, y por eso para mí yo valoro tanto esa recuperación de la esperanza en Néstor Kirchner, ¿no? Porque en aquel entonces decir que uno era peronista era dificilísimo, ¿no? Porque el peronismo para muchos era Menem, era Duhalde, era toda la negación de los valores que nosotros defendemos del peronismo. Por eso, de alguna manera, la aparición de Néstor fue transformadora. Incluso, yo te confieso, ¿no? Ahora son todos kirchneristas de la primera hora. Sí. Yo lo miré con mucha desconfianza al principio a Néstor. Primero porque venía de la mano de Duhalde, ¿no? Y Duhalde había sido el asesino de nuestros compañeros Maxi y Darío. O por lo menos nosotros creíamos que una parte importante de la responsabilidad política estaba en manos de Duhalde. Por eso es que al principio lo empezamos a mirar con mucha desconfianza, pero él nos fue enamorando, nos fue volviendo a poner a la política en el lugar central, en la reivindicación, en el fin de la impunidad,
en cada una de las cosas que él hacía estaba demostrando a nosotros y sobre todo al pueblo argentino que digamos que venía a recuperar esas cosas, ¿no? Que venía a recuperar los sueños de su generación, eso que él llamó una generación diezmada, y que venía a transformar profundamente la Argentina y no estar, como él bien mismo dijo, no estaba en el negocio de la política, sino en la liberación de la patria. Marcelo, estamos charlando con Marcelo Koenig, que es diputado nacional y secretario general en Descamisados. Una final que tiene que ver con 2 décadas. Una hablamos recién, la del 90, la de los 90, y después mucho se hablaba en ese comienzo, inclusive ahí dando vueltas todavía el video de Mirta Legrand, se viene el surdaje, mucho se hablaba del setentismo, ¿no? La fecha que elige Néstor para su asunción es el 25 de mayo, exactamente 30 años después de la asunción de Néstor, y si decíamos, bueno, muchos pibes que en los 90 no militaban y demás, los 70 quedaban aún más lejos, y sin embargo Néstor traza un puente también, ¿no?, con esa década. Por eso para mi generación también es tan importante, ¿no? Yo soy de una generación intermedia en que no llegó a militar en los 70, yo empecé a militar en el 82, claro. En pleno colegio secundario, y sin embargo, es como vos decís, ¿no? Néstor traza un puente, porque no es tampoco una continuidad de aquella generación, pero recupera el protagonismo joven que disputa y que construye sentido del peronismo, y me parece que eso en eso hay un lazo, ¿no? Digamos, yo recuerdo un local que teníamos todas las grandes gigantografías con hechos históricos de la Argentina, el 17 de octubre, el 17 de noviembre, el 2001, el 20 de diciembre del 2001, y la particularidad que tenían todas esas imágenes, el Cordobazo, la particularidad que tenían todas esas imágenes era que eran protagonizadas por jóvenes, ¿no? No son los mismos que se van envejeciendo a lo largo del tiempo y van dando las mismas luchas, sino que son jóvenes. Si uno mira hacia, esto es una particularidad de lo argentino también, ¿no? Uno mira otras revoluciones entrañables para algunos de nosotros, como la Revolución Cubana, y las fotos son los mismos que van envejeciendo, ¿no? En cambio, en la Argentina siempre los jóvenes irrumpen para ser protagonistas de la historia. Y me parece que Néstor abrió la puerta, y ahora que estamos acordándonos a los 10 años de su muerte, de alguna manera eso que fue un inmenso vacío y un dolor, abrió también la puerta a la responsabilidad de hacerse cargo de la historia, del protagonismo juvenil en la construcción del destino. Y me parece que eso también es otra de esas cosas que este tipo que vino a cambiar verdaderamente la historia nos dejó. Marcelo, te agradecemos el contacto. La próxima charlamos de la coyuntura, de lo que estamos pasando, de lo que se viene. Nos llevaría seguramente un rato largo, pero la idea era hoy meternos, que en definitiva es hablar también del presente, con el recuerdo de Néstor a 10 años exactos de su muerte, de su partida física, y su implicancia, como decíamos en el comienzo de la charla, en el presente, ¿no? Donde tantos años han pasado, pero sin embargo, y vos la citaste a la Revolución Cubana, déjame agregar un último dato: a la asunción de Néstor vino Fidel, y si hay que destacar una frase de Fidel Castro era: son las ideas las que iluminan el mundo. Bueno, hoy finalmente estamos hablando también de ideas, ¿no? Así es, y muchas gracias por el llamado y por permitirme recordarlo a ese gran hombre que fue Néstor, y a disposición para cuando quiera que charlemos de temas que tengan que ver más con la política coyuntural. Abrazo grande, Marcelo. Abrazo grande. Marcelo Koenig, diputado nacional, secretario general de Descamisados, a 10 años de la muerte de Néstor Kirchner. Recordar a Néstor hoy es definirlo como un símbolo de la inclusión y del crecimiento económico desde el trabajo y con el trabajo.
Y yo creo que Néstor Kirchner va a ser recordado así, porque puso de pie al trabajo y fundamentalmente porque puso de pie a los derechos de los trabajadores. A partir de su mandato cambió la lógica de las políticas sociolaborales que hasta ese momento venían haciendo eje centralmente en la flexibilidad y en la pérdida de derechos. Los argentinos no solamente volvieron a conseguir trabajo, sino a confiar en el trabajo como motor del crecimiento, que es algo propio de nuestra identidad como país. Por supuesto, quedó y queda mucho por hacer, pero fue un camino que transitaron tanto Néstor como luego profundizó Cristina, como creo que es claramente que también Alberto está transitando con todos los obstáculos y con todo el viento de frente, sigue sosteniendo aquellas ideas de la necesidad de la producción, del trabajo, de un crecimiento que incluya. Néstor hizo mucho por el peronismo, porque levantó las tres banderas más allá del discurso, las llevó a la práctica, las convirtió en políticas, la independencia económica, la soberanía política, ni que hablar, la justicia social y por supuesto los derechos humanos y la patria grande. Otro camino que nuestra fuerza política transita con firmeza y con convicción. Hoy ese es el rumbo elegido por Alberto Fernández, es el rumbo que acompañamos todos y toda la militancia, y es el rumbo que, habiendo nacido en el 25 de mayo del 2003, es hoy la razón por la que millones y millones de argentinos y argentinas lo tienen presente a Néstor Kirchner. Es la voz de Carlos Tomada, actual embajador en México, y durante los 12 años, los 4 de Néstor Kirchner y los 8 de Cristina como presidenta, fue el ministro de Trabajo en la República Argentina. Nos mandó este testimonio para este especial de puro contenido en Radio Cooperativa, que sigue con otro de los compilados, con otro de los clips muy buenos que armó Ariel Fronte, nuestro compañero de la radio, y suena así de esta manera. Yo podría haberlo hecho mejor, vos podrías acercarte a mí. La Río tiene sus cruces, su rosario. Usted, para competir contra el diablo, ¿qué es lo que tiene? El amor. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. ¿Estás enamorada de él? Yo creo que no podría vivir al lado de un hombre que no estuviera enamorado. Lo admiro mucho. Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír. Siento orgulloso de la compañera que tengo y de la presidenta que tienen los argentinos. La compañera Coraje, que se me caen lágrimas. No solo porque la amo, sino porque la admiro. Y porque está mostrando que la mujer argentina está decidida a construir una patria diferente. Vos querías verme feliz, yo quería verte revivir. Sé que están haciendo una nueva etapa y un nuevo tiempo. Y esa nueva etapa y un nuevo tiempo lo está liderando una mujer, y eso es muy bueno para el país. Muy bueno, realmente. Como siempre vuelvo a ensayar y los pibes siempre están ahí. Hay un boomerang en la city, mi amor, todo vuelve como vos decís. En cada una de esas banderas, de esos rostros tan jóvenes, me veo yo y lo veo a él hace muchos años, en este mismo lugar. También recuerdo un año 2005, cuando en esta plaza también dijo: y un día volvimos. Cada vez que pienso en vos. 5:30 en la tarde de la República Argentina. Estamos en el programa especial con Seba Alberio, con Gastón Tiburcia a distancia hoy, con Flavio Blanco en la versión técnica y con una producción de la radio que es, la verdad, espectacular, porque combinamos, Seba, lo editado, el laburo documental que vos decías antes que lleva mucho tiempo, que decirlo, armar 2 minutos de audio, 2 minutos y medio, lleva mucho laburo de escuchar, de editar, de investigar, y de pensarlo además, cómo contar sonoramente una historia, ¿no? Porque finalmente se trata de eso. Exactamente, y además el hecho de muchas veces se escucha o se ve pequeñas frases, pero hay que ponerlas dentro de una coyuntura, es decir, ¿de qué está hablando acá? Tal cual. Por ejemplo, Quisiera que me recuerden, es un poema que
muchos creen que es Néstor, pero es Néstor, sí es Néstor obviamente, pero es Néstor leyendo un poema. Un poema de un amigo de él, desaparecido en la dictadura, Joaquín Exactamente. Areta, que él lo lee en la Feria del Libro en 2005. Porque hay otra particularidad. Y es claro, sumamente utilizado. Claro, a esta altura ya parece que fuera de él, claramente. Que hay otra particularidad en la historia, que es la relación con la cultura. Pasamos antes por Spinetta, vamos a escuchar en un rato otra voz importante de la música, no solo hablando, sino también cantando, que tiene que ver con algo internacional. Bueno, también hablando de Néstor, porque la cultura es parte de todos esos años, y la cultura vuelve de la mano de la política a la Argentina, a los primeros planos. Veníamos, y uno insiste con el concepto de los 90, y si pensás en la cultura de los 90, tenés que pensar, por un lado, en una cultura de la resistencia, una cultura del aguante, encarnada en el rock, lo hemos hablado en otros momentos, y encarnada también en lo que la cultura popular podía manifestar frente a lo que era un desierto de ideas. Era el fin de la historia, era el neoliberalismo, era el consenso de Washington. Bueno, todas las ideas que de alguna manera viene a discutir en la historia Néstor Kirchner. Vamos a pasar por el ALCA, nos queda todavía un rato largo, pero lo vamos a escuchar ahora a Máximo Kirchner, porque, claro, era una figura también desconocida durante muchos años inclusive fue vilipendiada, menospreciada, y hoy es un protagonista de la historia también, Máximo, un protagonista de la política. Este es un audio que vamos a escuchar que fue recogido de la película de Néstor, el documental de Paula Luque, que se va a estar estrenando hoy. Claro. Así que bueno, a modo de anticipo escuchamos un poco lo que decía Máximo. Como señor comandante yo tenía 10 años. Iba en el auto con él tenía unos cuadernos estos anillados, todo este tipo de... Y iba, imagínate, no había celulares, digamos. O sea, era el teléfono fijo y nada más. Y pasábamos por un bache, por ejemplo, íbamos un domingo, íbamos a comprar comida, pasta o algo para comer en familia, y agarrábamos un bache, o andaba el semáforo, o estaban quemadas las luces de alguna plaza, y decía, se quemó tal foquito, y anotaba. Agarraba el teléfono fijo y llamaba, decía, muchachos, bache acá, esto acá, esto acá, esto acá. Y así iba por todos lados. Por eso yo aprendí que la política tiene que ver con lo cotidiano. Néstor y yo nos reíamos de su bicentenario. No, el bicentenario de esto. Y ella le ponía muchas ganas y hizo una cuestión, pero nos reíamos de buen término. O sea, de buena onda, la gastábamos. Y la verdad que salió, fue una cosa impresionante. Tanto que ese día llegamos a la noche, quedamos mi compañera, yo y él, solos, en la mesa. Cristina se fue a dormir porque estaba fusilada. Y ahí él dice, los quebramos. Culturalmente los quebramos, dice. Hay que avanzar. Y bueno, se siguió avanzando. Máximo Kirchner, hoy diputado nacional, jefe del bloque del Frente de Todos, y ahí aparece una frasecita, culturalmente los quebramos. Hablaba del bicentenario, ¿no?, de ese mayo de 2010, cuando hubo también un momento bisagra en la historia argentina, y sería, además de las últimas apariciones importantes en términos de acto público y de presencia de Néstor Kirchner. En octubre moriría, apenas 5 meses después. Bueno, de eso hablaba Máximo Kirchner, hoy diputado nacional y presidente del bloque del Frente de Todos, en un contexto distinto, a 10 años de la muerte de su padre. Y hablando del Congreso Nacional, Néstor deja la presidencia y 2 años después es electo diputado nacional. Esas elecciones en donde al Frente para la Victoria no le va bien, pierde por 2 puntos en la provincia de Buenos Aires frente a la alianza que encabezaba Francisco de Narváez. Y en ese momento se produce también otra dificultad en ese camino. Bueno, de eso el kirchnerismo también salió con iniciativa política y con una fuerza histórica que lo ha repuesto y que lo ha puesto otra vez luego de esas caídas en el plano principal de la política argentina. Tenemos la posibilidad ahora de hablar con alguien que conoce muy bien el Congreso de la Nación y que conoce mucho de peronismo desde hace mucho tiempo, y es la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez, a quien saludamos en esta tarde. Cristina, ¿cómo estás? Pablo Mercado te saluda. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, gracias por el contacto. Estamos haciendo un programa especial aquí en Radio Cooperativa a propósito de los 10 años de la muerte de Néstor. Y la primera es, Cristina, ¿qué imagen
tenés frecuentemente de Néstor presidente, de Néstor, por esos años vos trabajabas en la provincia, eras ministra en la provincia de Buenos Aires, pero ¿qué recuerdo tenés en el presente de Néstor? La verdad que siempre lo recuerdo como alguien que se animaba a todo, ¿no? Que rompía el orden establecido, que era creativo en las propuestas y con mucho coraje hacía realidad cosas que tantos otros presidentes en el marco de la democracia que construimos después del 76 no pudieron lograr. Y por otro lado, alguien que honró profundamente las banderas del peronismo, ¿no? Que las trajo al presente, que volvió a convocar a los pibes. La verdad, un presidente maravilloso. En estos años donde, en realidad, desde el comienzo del kirchnerismo se puso en duda, bueno, la continuidad del modelo, del proyecto. Algunos lo recordamos en el comienzo, decían este gobierno no va a durar más que un año, con la escasa acompañamiento de votos que tenía, el escaso acompañamiento de votos que tuvo en esa elección de 2003. Digamos, ¿cómo se fue fortaleciendo esa propuesta política con el transcurso del tiempo? Yo creo que, mira, primero fue que llegó, es verdad, con el 22% de los votos. Yo tuve oportunidad de conocerlo a Néstor en el año 98, que fui a Calafate, a Santa Cruz, a un encuentro del grupo Calafate que convocaba a Alberto Fernández. Mirá cómo la vida fue trayendo a este presente a Alberto presidente, ¿no? Luego. Y bueno, y él hablaba en aquel momento de que otro Estado era posible, de que había que recuperar la militancia, que hablar de militancia en el 98 parecía una palabra del año 45 que no se usaba. Hablaba de derechos humanos y de la bandera de derechos humanos que luego hizo realidad con la derogación de las leyes de obediencia de vida y punto final, pero también con promover los juicios a los genocidas. Y bueno, y muchos nos entusiasmamos mucho con ese peronismo, con esa posibilidad del Estado presente, y llega hasta hoy, Néstor, porque aparte se ancló en el corazón de la gente, ¿viste? Es algo que no se compra, que por más intentos que puedan hacer magos de la comunicación, si no está en la esencia, él lo tenía, él era un grande, pero caminaba a la par de todos y con todos, convocaba a todo el mundo, abrazaba, escuchaba, no dejaba a nadie atrás. ¿Qué recuerdo tenés de esas discusiones que había por esos años iniciales del gobierno de Néstor Kirchner en torno a las caracterizaciones? Viste que en la Argentina tenemos como una especie de manía con caracterizar y con definir, bueno, esto es más o menos peronista, no sé, los peronistas tienen ese peronómetro que tantas veces se habla, y se le criticaba a Néstor, por ejemplo, la ausencia de las figuras de Perón y de Evita puntualmente. ¿Qué mirada tenés con eso, digamos? ¿Qué recordás que se vivía en ese tiempo? Mira, yo nací en una familia peronista, una cuna peronista, me afilié al PJ a los 18 años, me considero una militante de mi partido, que es el Partido Justicialista, no el peronismo, Movimiento Nacional Justicialista, pero nunca tuve esa duda ni ese cuestionamiento hacia Néstor y mucho menos hacia Cristina, porque siempre sentí que con las políticas que implementaban era mucho más homenaje que nombrar o que ponerlos en un bronce de un busto. La realidad es que cuando vos haces asignación universal por hijo, cuando vos haces matrimonio igualitario, cuando haces lo que se hizo por los derechos humanos y por nuestros 30.000 compañeros desaparecidos, por el trabajo argentino y la industria nacional, cuando vos ponés a un país de pie, como vamos a volverlo a hacer, con el acompañamiento de un pueblo, vos sos súper peronista en el ejercicio del poder y en la construcción de la Argentina. Entonces, cuando muchas veces se quería poner eso, otros que tanto lo nombraron y se llenaron la boca, ¿no?, nos dejaron sin peronismo popular y real. Entonces, la verdad creo que ellos han sido lo más parecido al peronismo que tanto honramos del 45 y que fue generador de derechos para Argentina.
Estamos hablando con Cristina Álvarez Rodríguez y bueno, no lo hicimos hasta ahora porque en realidad ella lo debe saber, en cada nota que le hacen se recuerda que es la sobrina nieta de Eva Perón, y yo no sé si por modestia o qué no lo dijo, porque acabamos de mencionarla a Evita y es claramente también un guiño a toda esa historia que está bueno tener presente. Te agrego una, Cristina, y te agradecemos el contacto. ¿Qué ves hoy de los pibes, los que se van sumando, porque van 10 años, que parece un ratito, pero se van sumando nuevas generaciones a la política? Hay toda una agenda que inclusive Néstor de alguna manera llega a ver en el final. Uno recuerda la sanción de la ley de matrimonio igualitario, pero hay una agenda nueva con las pibas, una agenda con los feminismos, que se suma a la política. ¿Qué de toda esa figura hoy está vigente y es también bandera en estos tiempos? Bueno, yo creo que lo más interesante de Néstor, de Cristina, de Perón y de Evita es que nos proponen a todos y a todas a ser protagonistas, y la convocatoria a estos nuevos colectivos, que sin duda el colectivo de mujeres en el cual milito, en el peronismo feminista o en el feminismo peronista, creo que son el gran la gran actriz protagónica de este tiempo. Me parece que la incorporación masiva de mujeres y de pibas a las calles militando y luchando por derechos que van desde educación sexual integral hasta la posibilidad de tener aborto legal en la Argentina, la posibilidad de paridad para el acceso a los lugares de decisión y poder, las tareas de cuidado, que nosotros sabemos que es trabajo y que no es amor, en nuestras propias casas, tantas cosas por las que luchamos a diario, las licencias de maternidad y paternidad compartidas, que no hacen otra cosa que reafirmar que todas esas militancias, las que está por salir de la inclusión laboral del colectivo trans travesti, van haciendo la confirmación de que la Argentina es un país que se construye con todos y que nadie puede quedarse afuera. Siento que ese país para pocos que lideró la Argentina 4 años y que nos dejó tan mal, es el que no queremos. Nosotros sumamos a todos, los pibes, las pibas, las mujeres, los trans, todos los compañeros, compañeras a lo largo y a lo ancho del país. Es muy difícil el tiempo que nos toca con la pandemia, pero con Alberto y Cristina vamos a salir adelante y vamos a poner a Argentina de pie una vez más. No hay que aflojar. Cristina, gracias por el contacto, te mandamos un saludo grande. Muchísimas gracias a ustedes. Cristina Álvarez Rodríguez, diputada nacional, en el recuerdo de los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner. Era Néstor un buen conspirador. Estábamos en Mar del Plata. El plan era enterrar el Alca. Pero éramos un grupito como mosqueteros, como 3 mosqueteros contra un batallón. El batallón aquel que venía lo dirigía George Bush. Y nosotros éramos 3, 4, no pasábamos de 5. Es decir, Néstor, Lula, Tabaré, el paraguayo Nicanor, apoyando allí, y yo. Teníamos que parar el Alca y enterrarlo en Mar del Plata. Y la batalla fue muy dura, 8 horas de batalla. Y hay un momento en que Néstor me dice: Hugo, ven acá, cuando yo necesite que alguien hable y vamos a derrotar a esta gente por cansancio. Le digo, cuenta conmigo. Y aquí no nos vamos hasta que no los derrotemos. Al Bush y su gente. Todos los presidentes, casi todos, menos nosotros aquí. Y me dice, cuando yo necesite que tú hables y hables y hables, para cansarlo, te doy la palabra. Sin que tú la pidas, le dije, trato hecho. Me la dio como 3 veces. ¿Tienen la palabra el presidente de Venezuela? Yo, ajá. Y yo habla y habla. Media hora, 1 hora. Como yo hablaba, Bush se paraba. No le gustaba oírme a mí. Y lo fuimos cansando y los derrotamos. Era un buen conspirador, era un gran patriota. La palabra de Hugo Chávez se va trayendo el recuerdo de esa... Otro prócer, de esa cumbre de las Américas, ¿no? De ese Mar del Plata 2005, 3, 4 y 5 de noviembre, donde con esa jugarreta, con esa astucia de los mosqueteros, Lula, Chávez y Néstor Kirchner,
de alguna manera se frena el ALCA. Termina saliendo una declaración en donde el texto decía que algunos países apoyan el ALCA y otros países no apoyan el ALCA. Y un Bush que se va con la cola entre las patas, derrotado de Mar del Plata, se va antes que termine la cumbre, con su portaaviones, con su parafernalia, con su prepotencia imperial, y en la Argentina se enterraba ese proyecto. Bueno, eso era parte de esa época también. Eso era lo que decíamos antes, la bandera de la patria grande, que se sumaba a los viejos preceptos del justicialismo, del primer peronismo, de la independencia económica, de la soberanía política y la justicia social, la patria grande y los derechos humanos. Claro, teníamos un Dream Team. Exactamente. Desde la política, ¿no? Lula en Brasil, el pago al Fondo Monetario que mencionábamos antes se hace en consonancia con idéntica actitud que encabeza Lula con su gobierno, y la relación con Venezuela, que termina siendo quien acompaña financieramente a la Argentina cuando la Argentina estaba en momentos muy complicados en el frente externo, ¿no? Renegociación de la deuda, pelea con los acreedores, desembarazándose del Fondo Monetario Internacional y saliendo del default que estaba desde finales de 2001. Bueno, ese era el contexto internacional. Tenemos una última parte de los compilados que armó nuestro compañero Ariel Fronte, lo vamos a escuchar. Es maravilloso repasar las voces a 10 años de Néstor Kirchner, enganchada con mucho de lo mejor de la música argentina, porque ahí aparece otro elemento. No hay política popular, no hay política que se haga con sus dificultades, con sus contradicciones, en nombre, por y para los pueblos, que no estén acompañadas de la música. Y la música en la Argentina es la música popular, y es la que cuenta nuestras historias, la que cronica los tiempos que vivimos. Cuando se juntan con la política, aparece lo mejor. Parte de eso está aquí reflejado. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Sudamérica, quedo huérfano, pero el mejor homenaje es seguir trabajando, luchando como hizo Néstor. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma. Y nosotros los paraguayos, sin ninguna duda, tenemos una profunda gratitud por el proyecto Patria Grande, por el proyecto de integrar América Latina. Yo creo que Néstor ha sabido interpretar, pero exactamente el sueño de Bolívar, de Artigas, de San Martín, de Perón. Porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Venido con el corazón de todo el pueblo colombiano, que nos ayudó muchísimo a restablecer las relaciones con los países vecinos, que estaba pendiente siempre de ayudar, y por eso nos dolió tanto esa noticia de su muerte prematura. Una gran pérdida para Argentina, pero también para América Latina. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. A morte do Kirchner permitiu que uma nova Argentina nasceu depois da presidência de Kirchner. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Los hombres como Néstor no mueren, cierran los ojos y se quedan velando, se queda con nosotros. Que viva Néstor Kirchner, que viva Argentina. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Búsquenme, me encontrarán en el país. Y como estamos en el bloque final de puro contenido, en este homenaje especial aquí en Radio Cooperativa, y escuchamos recién las voces de la Patria Grande, hay una de hoy, una de esta mañana, Seba. Sí. Evo Morales, el presidente de Bolivia, ¿no? Porque va a ser difícil llamar a expresidente a Evo, por más que ahora el MAS vuelve al gobierno. El líder podría ser. El líder boliviano, el que estaba ese día de no al ALCA, no adentro, porque no era presidente, le faltaba un par de meses para hacerlo, pero estaba así en la contracumbre, y viajó en el tren del Alba, en el tren que fue desde Constitución a Mar del Plata, en donde estaba Evo, estaba Maradona, y había tantos que llevaban ese sueño de la Patria Grande. Lo escuchamos al líder boliviano Evo Morales esta mañana hablando a 10 años de la muerte de Néstor. Bueno, muchas gracias, hermanos del pueblo argentino. A 10 años del fallecimiento del hermano Néstor Kirchner, en estos tiempos difíciles recordamos
y extraño su ausencia. Extraño mucho su gran solidaridad con el pueblo boliviano, especialmente con el mío, cuando empezaba como presidente. Nunca olvido y nunca olvidaré su capacidad, su compromiso por la integración del pueblo sudamericano, especialmente ayudarme en momentos difíciles que vivía cuando empezamos como presidente con nuestro proceso de cambio. A nombre mío, a nombre del pueblo boliviano, agradecer a Néstor, a la familia, al pueblo argentino revolucionario que siempre está con la patria grande. Decirles, nunca olvidamos el legado del hermano Néstor Kirchner a 10 años de su partida. Muchas gracias. Y de Evo Morales pasamos a Pepe Mujica, Seba, que hace unos días en un discurso memorable también anunciaba su renuncia a la banca de senador y era presidente desde ese mismo 2010, desde unos meses antes de la muerte de Néstor. Durante 5 años fue el presidente de Uruguay y así habla Pepe Mujica de Néstor Kirchner. Tengo el recuerdo de un tipo que antes que nada era un luchador, genio y figura hasta la sepultura, comprometido con lo que pensaba, hasta el dolor, en el acierto y en el error, todo pasión, todo compromiso. Y bueno, creo que tenemos una pérdida común, pero espero que la sabiduría infinita del pueblo argentino lo supla, porque ante la muerte hay que decir y gritar con fuerza: ¡viva la vida! Abrazarse de las causas nobles y reponer la fila, porque la vida y la lucha continúan. Es el mejor homenaje que puede haber a los compañeros que quedan convocados por las leyes de la biología. Así que la palabra de Pepe Mujica, y hay tanto que nos va a quedar afuera en este día especial, en este programa especial aquí en Radio Cooperativa. Un saludo, Seba, déjame a los colegas de FM Cooperativa 98.1 en San Rafael, FM Cooperativa 104.1 en Tunuyán y FM Cooperativa 90.3 en Uspallata, toda la provincia de Mendoza, FM Cooperativa 95.5 en Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, HCP Noticias 102.1 en la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, y FM 97.3 Radio Reginas en Villa Regina, en la provincia de Río Negro, que nos han acompañado en este homenaje especial de Radio Cooperativa a los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner. Le agradecemos también a todos los mensajes que estuvieron mandando. Por una cuestión de tiempo no tuvimos espacio. Mañana tal vez, si volvemos a tocar el tema, pasaremos, pero déjame por lo menos leer uno que particularmente me emociona porque destaca el trabajo de todos los compañeros de Radio Cooperativa. Dice Daniela de Zona Sur: emocionante programa, homenaje a Néstor. Para destacar el gran trabajo de la producción de Cooperativa, han logrado mantener vivo el recuerdo del hombre más importante de la política argentina de los últimos tiempos, nuestro héroe en este lío, Néstor vive. Le agradecemos el mensaje en nombre de ella a todos los oyentes que se estuvieron comunicando, dejando sus mensajes en el contestador y vía WhatsApp. Pero bueno, sepan entendernos y disculparnos también. Los hemos escuchado todos y después Pablo, que estuvo acá en el aire, se lo vamos a hacer escuchar. Acaba de cumplir 90 años y es una de las voces de la historia argentina, de la historia de la memoria, de la historia de la lucha permanente, de la historia por no claudicar nunca, y es también parte de la inspiración. Hoy se hablaba de Néstor como maestro. Bueno, si Néstor tuvo maestros, algunos de ellos están todavía presentes, y una de esas voces claramente es la de Estela de Carlotto. En este audio también habla de Néstor Kirchner. Él fue el desconocido. Él fue porque era un hombre del sur, salvo aquellos muy políticos metidos en eso, en esa tarea, sabían quién era, pero nosotros no, porque conocerlo fue conocer una persona maravillosa, una persona sana, una persona que
te escuchaba, además el aspecto que te lo demostraba, era bracero, él enseguida acurrucaba, era tierno, una persona que comunicaba su aspecto, y uno podía hablar con él con mucha tranquilidad. Yo una vez le dije algo y después le tuve que decir, no se enojó, ¿verdad? No, Estela, por favor, si usted me lo dijo, no. ¿Qué le decía? ¿Se puede decir? Bueno, yo le decía que se amigue con el Papa, que estaba el tema de esa mala intención, no, sino esas palabras que dijo cuando era Bergoglio, en el Te Deum primero y único para él, porque no fue más, que no le gustó. Y era duro para eso. Y yo era la intermediaria de una amiga íntima del Papa, que me dio una tarjetita y le dije, pero parece, no diga eso, le digo, Néstor, parece un muchacho setentista. La palabra de Estela Carlotto, y hoy a la mañana aquí en Radio Cooperativa, en la Brida del Juego, con Luisa Balmagia y los compañeros de la mañana, habló Eve de Bonafini, en el final de la nota, que está colgada ahí en radiocooperativa.com.ar, en la web de la radio, habla puntualmente de Néstor. Dice que ella no creía en la figura de Néstor Kirchner, que le había pasado a muchos en esos años. Contó que no creía en Néstor, no creía en ningún político. Uno prejuzga sin saber, y agregó, mi mamá fue la primera que me dijo, hija mía, tené la paciencia que este hombre que es buena persona. A los 10 días me llamó Fidel y me dijo, Eve, ese hombre es un diamante, hay que cuidarlo, tené la paciencia y acompañarlo. La palabra de Eve Bonafini, claro, y la menciona Fidel Castro, que en ese 25 de mayo de 2003 estuvo en la Argentina. Nos está quedando mucho material afuera. Alguito mañana, como bonus track, vamos a pasar, no nos vamos a quedar con las ganas de compartir muchas de las voces y muchos de los testimonios que tenemos preparados. Y mañana, cuando volvamos a las 4 de la tarde a nuestro puro contenido, vamos a seguir compartiendo este testimonio, y para irnos tranquilos, porque tenemos algo de música para despedirnos también. Déjame agradecerle, a todos los prensa con los que hemos hablado en estos días, que nos han enviado sus testimonios, también a Franco Luzani, productor de Voces del Mundo, que nos consiguió el testimonio de Evo. Esto fue un trabajo en conjunto de todo Radio Cooperativa. Muchos nos preguntaron por Alicia Kirchner, nos hemos comunicado con ella, nos dijo que ella no hace ningún tipo de homenaje a la muerte, pero que si queremos la podemos llamar el día del cumpleaños de Néstor, no va a haber ningún problema, así que nos comprometemos cuando sea el cumpleaños de Néstor o el aniversario de su natalicio, la vamos a llamar. Hablamos con Nicolás Trota en el comienzo, ministro de Educación de la Nación. Hablamos con Marcelo Koenig, diputado nacional del Frente de Todos, con Cristina Álvarez Rodríguez, diputada nacional también del Frente de Todos, y con Miguel Núñez en el comienzo del programa, quien fuera el vocero de Néstor y Cristina. Una entrevista que iba desde lo intimista, desde el fútbol, a esa cotidianeidad de un hombre que lo acompañó a Néstor a sol y a sombra durante muchísimos años. Y nos vamos metiendo en el final, Seba, porque llegamos al punto en donde el recorrido indica una pausa de unas horas. Hasta mañana la radio continúa, por supuesto, se viene Pole Position, se viene toda la programación de la radio, y nosotros mañana a las 4 de la tarde vamos a volver con la bandera en alto, con la roja, con la negra, con la celeste, con la blanca, con las banderas en alto, como cada día, a este encuentro habitual de la radio, a este momento de celebración de la historia y también del presente, donde nos permitimos pensarnos en clave histórica y donde nos permitimos soñar e imaginar, casi como lo que nos vino a proponer Néstor ese 25 de mayo. Vengo a proponerles un sueño. Bueno, nosotros también nos damos ese pequeño gusto cada día de proponernos imaginar un mundo cada día un poco mejor, pese a todas las dificultades. Sebastián Alberio, gracias. Hasta mañana. Gastón Tiburcia a la distancia, soy Pablo Mercado, Flavio Blanco estuvo en la operación técnica, y el laburo de Ariel Fronte, Juan Asenjo en los audios, en toda la edición que hemos tenido hoy. Gracias por habernos acompañado a 10 años de la muerte de Néstor Kirchner en este programa especial de Puro Contenido. Chau, hasta mañana.